Buenas noches. Hoy vamos a caminar por las calles del Londres victoriano, donde podías comprar opio más barato que una hogaza de pan, donde las farmacias vendían láudano como si fuera jarabe para la tos, donde respetables amas de casa guardaban frasquitos de tintura de opio junto al azucarero, y donde los fumaderos clandestinos del East End ofrecían 12 horas de olvido por el precio de una cerveza. El opio era la aspirina del siglo XIX, el ansiolítico de la era victoriana, el escape universal de una sociedad que construía un imperio mientras se drogaba para soportarlo. Y lo extraordinario no es que existiera esta epidemia silenciosa. Lo extraordinario es que nadie parecía darse cuenta. Pero, antes de que te acomodes, tómate un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esto y qué hora es para ti. Me resulta increíble ver cómo la historia une a personas de diferentes partes del mundo. Ahora sí, apaga las luces, relaja los hombros, deja que el cuerpo caiga y déjate llevar. Capítulo 1. Cuando el opio era más barato que el pan en el Londres victoriano. Imagínate caminando por Cheapside un martes cualquiera de 1850. El aire huele a carbón quemado, a estiércol de caballo y a esa mezcla indefinible de humanidad hacinada que caracteriza a cualquier gran ciudad industrial. Pasas frente a una panadería donde una hogaza de pan cuesta 2 peniques. Más adelante, una carnicería exhibe cortes de carne que cuestan lo mismo que el alquiler semanal de una habitación en Whitechapel. Doblas la esquina y llegas a una farmacia. El escaparate brilla bajo la luz de gas. Frascos ordenados con etiquetas elegantes en letra dorada. Láudano de Sydenham, tintura de opio, elixir paregórico, Godfrey's cordial, píldoras de Dover. Entras. El farmacéutico te saluda con una reverencia cortés. No pregunta tu nombre, no pregunta para qué lo necesitas, no pregunta nada. Simplemente te vende una botella de láudano por 1 penique, la mitad de lo que cuesta el pan, y perfectamente legal. Esto es el Londres victoriano, la ciudad más moderna del mundo, el corazón del imperio más poderoso de la historia, y está funcionando con opio. No estamos hablando de un submundo criminal oculto en callejones oscuros. Estamos hablando de una sustancia tan común, tan socialmente aceptada, tan omnipresente, que aparece en los anuncios de los periódicos junto a las ofertas de té y jabón. Para calmar a los niños inquietos, prometen. Para fortalecer los nervios femeninos, aseguran. Para aliviar todo tipo de dolores, garantizan. Y la gente compra. Compra por toneladas. Ahora ponte en la piel de alguien que vive esta realidad cotidiana. Eres un trabajador portuario. Te llamas William, 35 años, aunque tu cuerpo aparenta 50. Cada mañana te levantas antes del alba con un dolor de espalda tan intenso que apenas puedes incorporarte. 2 décadas cargando sacos en los muelles del Támesis han convertido tu columna vertebral en una colección de huesos que crujen y se quejan con cada movimiento. ¿Qué haces? La respuesta es simple. Vas a la farmacia más cercana y compras láudano, 2 cucharadas antes de empezar la jornada. El dolor desaparece como por arte de magia. Puedes volver a doblar la espalda, a cargar los sacos, a funcionar durante otras 14 horas. No eres el único. En los muelles, todos lo hacen. El láudano circula entre los trabajadores como el agua. Algunos lo llevan en petacas, otros en botellitas que guardan en los bolsillos. A mediodía, cuando el sol pega fuerte y el cansancio empieza a hacer mella, más de uno se escabulle detrás de los almacenes para beber un trago largo directamente del envase. Los capataces lo saben, los dueños de los barcos lo saben, pero nadie dice nada. ¿Por qué lo harían? El láudano mantiene a los hombres trabajando cuando sus cuerpos ya deberían haberse rendido hace tiempo. Es más barato que contratar más personal, más eficiente que mejorar las condiciones laborales, más conveniente que reconocer que estás explotando a seres humanos hasta matarlos. Y así el sistema funciona. Los sacos se cargan, los barcos zarpa. El comercio prospera y los trabajadores siguen bebiendo láudano hasta que un día sus corazones simplemente se detienen, desgastados por años de abuso químico y trabajo extenuante. Pero para entonces ya hay otro William, esperando en la fila para ocupar tu puesto.
Ahora, imagínate en una realidad completamente distinta, pero igualmente dependiente del opio. Eres una mujer de clase media alta. Tu nombre es Charlotte. Vives en una casa elegante de Kensington, con criadas, con un salón decorado con exquisito gusto, con un marido exitoso que te trata con educada indiferencia. Tu vida es cómoda, materialmente no te falta nada, pero estás muriendo de aburrimiento. Cada día es idéntico al anterior. Te levantas, supervisas a las criadas mientras fingen que necesitan supervisión, te sientas a bordar durante horas, recibes visitas de otras señoras igualmente aburridas que hablan de absolutamente nada durante 2 horas. Tu marido regresa por la noche, cena en silencio mientras lee el Times. Y luego se retira a su estudio, sin dirigirte más de 3 palabras. No puedes trabajar. Sería un escándalo. No puedes perseguir ninguna ambición intelectual seria. Las mujeres no van a la universidad. No puedes ni siquiera quejarte de tu frustración, porque se espera que seas el ángel del hogar, la esposa perfecta que nunca aspira a más que servir a su familia con una sonrisa perpetua. Así que haces lo que hacen muchas mujeres de tu clase. Tomas láudano. Al principio es solo para los dolores menstruales. Tu médico, un caballero de edad avanzada con patillas grises, te lo receta sin pensarlo 2 veces. 20 gotas cada 6 horas, señora Charlotte. Verá cómo se siente mejor. Y es verdad, los calambres desaparecen. Pero descubres algo más interesante. Cuando tomas el láudano, las horas vacías del día se vuelven tolerables. El bordado se vuelve casi meditativo en lugar de tedioso. La conversación insípida de las visitas de la tarde adquiere cierta cualidad abstracta, casi poética. La ausencia emocional de tu marido deja de ser dolorosa y se convierte simplemente en irrelevante. Empiezas a tomar más, ya no solo durante la menstruación, también cuando te sientes ansiosa, cuando el tedio se vuelve insoportable, cuando necesitas que el tiempo pase más rápido. Y así, sin darte cuenta, sin ningún momento dramático de decisión, te conviertes en adicta. No eres la única. En los salones de té de la clase media victoriana, el láudano fluye discretamente pero abundantemente. Las damas lo toman de frasquitos elegantes que guardan en sus bolsos. Algunas lo añaden directamente al té. Otras lo beben solas en la intimidad de sus habitaciones. Nadie lo llama adicción, por supuesto. Esa palabra tan fea se reserva para los pobres que fuman opio en los fumaderos del East End. Lo que tú haces es tomar algo para los nervios, calmar la histeria femenina, fortalecer tu delicada constitución. Tu médico aumenta progresivamente la dosis sin hacer preguntas. El farmacéutico te vende las botellas con una sonrisa cortés. Tu marido ni siquiera se da cuenta de cuánto láudano compras cada semana, porque ¿por qué prestaría atención a algo tan trivial como la salud de su esposa? Y tú sigues flotando a través de tus días, suavemente narcotizada, perfectamente funcional en apariencia, lentamente destruyéndote por dentro. Porque aquí está la ironía cruel. El opio no discrimina. Arruina por igual al trabajador portuario de Whitechapel y al ama de casa de Kensington. Solo que uno muere en los muelles con la espalda rota y la otra muere en su cama con dosel después de una sobredosis accidental que todo el mundo finge creer que fue un error inocente. Pero el opio no es solo una cuestión de clases sociales. Es una cuestión de economía imperial, de política, de hipocresía monumental. Imagínate caminando por los almacenes del puerto de Londres en una mañana de niebla. Entras en uno de esos edificios masivos de ladrillo rojo donde se almacenan las mercancías que llegan de las colonias. El aire está cargado de aromas exóticos, especias de la India, té de China, tabaco de las Américas y opio. Toneladas y toneladas de opio. Los fardos llegan en barcos de la Compañía de las Indias Orientales, apilados en las bodegas junto con la seda y las especias. Vienen principalmente de Bengala, donde campesinos indios son obligados a cultivar amapolas en lugar de arroz. El sistema es simple y brutal. La compañía controla las tierras, decide qué se planta, compra la cosecha de opio a precios fijos irrisorios y luego lo vende con márgenes de beneficio que harían sonrojar a un pirata. ¿Y quién compra todo ese opio? Bueno, oficialmente una parte va a China.
Hablaremos de eso más tarde esta noche, cuando exploremos cómo Gran Bretaña literalmente drogó a una nación entera para equilibrar su déficit comercial. Pero otra parte considerable se queda aquí, en Inglaterra, alimentando un mercado doméstico insaciable. Porque aquí está el secreto sucio del imperio victoriano. Mientras los políticos británicos pronuncian discursos pomposos sobre la superioridad moral de la civilización occidental, mientras los misioneros parten hacia África y Asia para salvar almas paganas, mientras la reina Victoria gobierna sobre un cuarto del planeta predicando valores cristianos y moderación, el imperio entero funciona con opio. Es la hipocresía perfecta, y nadie parece notarlo. O si lo notan, fingen no hacerlo. Ahora trasládate mentalmente a una de esas guaridas de opio del East End. No son como las imaginan las novelas sensacionalistas que se publicarán décadas más tarde. No son antros exóticos llenos de mandarines fumando en pipas de jade. Son sótanos húmedos, habitaciones de techo bajo donde el aire es tan espeso que casi puedes masticarlo. Bajas por unas escaleras estrechas. El olor te golpea inmediatamente, una mezcla de humedad, cuerpos sin lavar, y ese aroma dulzón, casi nauseabundo, del opio quemándose. La habitación está iluminada por un par de lámparas de aceite que proyectan sombras danzantes sobre paredes de ladrillo desnudo. Hay una docena de personas dispersas en camastros, marineros que acaban de desembarcar después de meses en alta mar, prostitutas que buscan unas horas de olvido entre clientes, trabajadores de las fábricas de gas con los pulmones negros de hollín, un par de tipos bien vestidos que claramente han bajado desde el West End buscando emociones que no encuentran en sus vidas respetables. Por un penique te dan acceso a un camastro y a una pipa. Por 2 peniques te proporcionan el opio. Por 3 puedes quedarte toda la noche. Imagínate tumbándote en uno de esos camastros. La madera cruje bajo tu peso. El colchón, si es que puede llamarse así, es básicamente un saco de tela relleno de paja mohosa. Pero no importa. Tomas la pipa. Un hombre de origen incierto, tal vez chino, tal vez indio, tal vez simplemente británico con la piel curtida por el opio, te prepara la dosis, calentando una bola de pasta marrón sobre una llama hasta que humea. Fumas. El humo entra en tus pulmones, más suave de lo que esperabas. Y entonces comienza la transformación. Los ruidos de la ciudad se vuelven distantes, como si vinieran de otro mundo. El dolor en tu espalda o en tu alma, porque a estas alturas ya no estás seguro de cuál duele más, se disuelve lentamente. Tu mente empieza a flotar, desconectada de tu cuerpo, libre de las preocupaciones inmediatas sobre el alquiler, sobre el trabajo, sobre el futuro inexistente que te espera. No es felicidad exactamente, es más bien una ausencia de infelicidad, un vacío neutro donde nada duele porque nada importa. Y para alguien cuya vida diaria es una sucesión interminable de pequeños y grandes sufrimientos, ese vacío se siente como el paraíso. Las horas pasan, o tal vez los minutos, o los días. Ya no tienes manera de saberlo. Cuando finalmente sales del fumadero, amanece o anochece. El tiempo ha perdido significado. Te arrastras de vuelta a tu habitación, a tu trabajo, a tu vida, y todo parece más gris, más duro, más insoportable que antes, lo cual significa, por supuesto, que necesitarás volver al fumadero pronto, muy pronto, y así se cierra el círculo. Pero no todo el mundo que consume opio termina en un fumadero del East End, o muere prematuramente de sobredosis. Algunos lo usan, lo controlan, o creen controlarlo, y continúan con vidas aparentemente normales durante años. Piensa en el empleado de oficina que toma su cucharada de láudano cada mañana antes de irse a trabajar, del mismo modo rutinario en que otros toman café. Para él, el láudano no es diferente del té o el tabaco. Es simplemente parte de su ritual matutino. Le ayuda a concentrarse en los libros de contabilidad durante 10 horas seguidas. Le ayuda a tolerar a su jefe tiránico y a sus compañeros irritantes. Le ayuda a funcionar. ¿Es adicto? Probablemente. ¿Lo sabe? Tal vez. ¿Le importa? No especialmente. Porque desde su perspectiva, está manejando la situación, mantiene su trabajo, paga su alquiler, no está tirado en un fumadero perdiendo días enteros, está siendo productivo, funcional, respetable. Y aquí está el verdadero genio perverso del opio en la era victoriana.
Permite a la gente funcionar dentro de un sistema que de otro modo sería insoportable. No te libera del sistema, te ata a él más fuertemente, porque te da justo la cantidad suficiente de alivio para que puedas seguir soportándolo. Es el lubricante perfecto para una máquina social brutalmente eficiente. Claro que hay excepciones. Hay quienes reconocen el peligro. Hay médicos que empiezan a ver los patrones. Hay reformadores sociales que comienzan a hacer preguntas incómodas sobre las tasas de mortalidad relacionadas con el opio. Hay incluso algunos artículos en periódicos respetables sugiriendo, tímidamente, que tal vez debería haber algún tipo de regulación. Pero estas voces son minoritarias, fácilmente ignoradas, consideradas alarmistas o excéntricas. Porque la verdad incómoda es que demasiada gente se beneficia del status quo. Los comerciantes que importan el opio, los farmacéuticos que lo venden, los fabricantes que producen las diversas preparaciones, los empleadores que necesitan trabajadores sedados pero funcionales, los médicos que recetan cantidades cada vez mayores sin hacer preguntas. Y por supuesto, el gobierno, que recauda impuestos sustanciosos sobre cada libra de opio que entra al país. Todos tienen razones para mirar hacia otro lado. Pasarán décadas antes de que se apruebe la primera ley de farmacia, en 1868, que al menos exigirá que los venenos, incluyendo el opio, se etiqueten claramente y se vendan solo en establecimientos autorizados. Pero incluso esa ley tendrá lagunas enormes y será aplicada de forma laxa. Y no será hasta 1920 que el opio finalmente será restringido seriamente bajo la Ley de Drogas Peligrosas. Pero en 1850, el opio es omnipresente, legal, barato y socialmente aceptado. Es la droga perfecta para una sociedad que se niega a mirar demasiado de cerca sus propias contradicciones. Es tarde. Has caminado por estas calles victorianas el tiempo suficiente para sentir el peso del hollín en tus pulmones, el frío húmedo en tus huesos, la presencia constante del opio en cada esquina, en cada farmacia, en cada vida. Tal vez ahora entiendas por qué el Londres de 1850 era simultáneamente la ciudad más avanzada del mundo y una de las más adictas. Por qué el progreso y la desesperación podían coexistir tan perfectamente. Por qué el imperio más poderoso de la historia funcionaba con una droga que destruía lentamente a sus propios ciudadanos. Y quizás ahora entiendas por qué, cuando un escritor llamado Thomas de Quincey decidió confesar públicamente su adicción al opio en 1821, causó una sensación tan enorme. No porque la adicción fuera rara, era omnipresente, sino porque alguien finalmente tuvo el coraje de hablar de ella en voz alta, de convertir esa experiencia común, pero invisible en literatura, en arte, en testimonio. Aunque esa historia la exploraremos en breve. Por ahora, descansa. Respira. Deja que estas imágenes del Londres victoriano se asienten suavemente en tu mente como el polvo de carbón que se asentaba sobre los edificios cada noche, cubriéndolo todo con su manto gris. Pero hay algo más que necesitas entender sobre el opio en la Inglaterra victoriana. Su omnipresencia no era solo una cuestión de necesidad o escape. También era una cuestión de ignorancia médica casi cómica, si no fuera tan trágica. Imagínate entrando a una consulta médica típica de mediados del siglo XIX. El doctor, un caballero respetable con levita negra y un maletín de cuero, te examina brevemente. Tal vez te toma el pulso, tal vez mira tu lengua, tal vez te hace un par de preguntas vagas sobre tus síntomas. ¿Tienes dolor de cabeza? Láudano. ¿Problemas digestivos? Láudano. ¿Insomnio? Láudano. ¿Ansiedad? Láudano. ¿Tos persistente? Láudano. ¿Dolores menstruales? Láudano. ¿Simplemente te sientes melancólico? Por supuesto, láudano. El opio es la respuesta universal a prácticamente cualquier dolencia. Es como si la profesión médica hubiera decidido colectivamente que no valía la pena diagnosticar con precisión cuando podía simplemente narcotizar el problema hasta que desapareciera, o hasta que el paciente desapareciera, lo que ocurriera primero. Y lo extraordinario es que esto no se considera mala práctica. Es medicina estándar, respetable, científica incluso. Los médicos victorianos tienen teorías elaboradas sobre cómo funciona el opio. Hablan sobre sus efectos en los humores, sobre cómo restaura el equilibrio de los fluidos vitales, sobre su capacidad para fortificar la constitución. Todo suena muy impresionante, muy profesional. El hecho de que sea mayormente absurdo no parece molestar a nadie.
y mientras tanto sus pacientes se vuelven adictos en masa. Pero como la adicción aún no es un concepto médico claramente definido, los médicos simplemente notan que los pacientes necesitan dosis cada vez mayores para mantener el efecto terapéutico y continúan recetando alegremente. Es ignorancia sistémica elevada a arte. Ahora piensa en las preparaciones comerciales. No es solo láudano puro lo que se vende. Los fabricantes victorianos, demostrando un sentido empresarial que sería admirable si no fuera tan siniestro, han desarrollado docenas de productos especializados. Está el Godfrey's Cordial, que técnicamente es láudano mezclado con melaza y especias para hacerlo más sabroso. Se comercializa específicamente para uso pediátrico, lo cual debería darte una idea de cuán normalizada estaba la idea de drogar niños. Los anuncios prometen sueño tranquilo y alivio de la dentición. Lo que no mencionan es la pequeña letra que dice que el ingrediente activo es opio. Está el elixir paregórico, que es básicamente láudano diluido con alcanfor. Se vende como remedio para la diarrea, la tos y básicamente cualquier otro problema gastrointestinal. Los marineros lo llevan en sus viajes, las amas de casa lo tienen en sus despensas. Es tan común como el vinagre. Están las píldoras de Dover, que contienen opio mezclado con ipecacuana, una planta que induce el vómito. La teoría es que te hace vomitar las toxinas, mientras el opio calma el malestar. En la práctica, es una forma particularmente desagradable de volverse adicto. Y luego están los productos con nombres reconfortantes y respetables. Bálsamo de tranquilidad de la señora Winslow, jarabe calmante del Dr. Collis Brown, cordial sedante de Atkinson. Todos contienen opio. Ninguno lo menciona prominentemente en la etiqueta. Todos se venden sin restricciones. Es el mercado libre en su máxima expresión. Cualquiera puede vender cualquier cosa a cualquiera, mientras suene lo suficientemente médico. Pero tal vez lo más fascinante y más deprimente es cómo el opio se entrelaza con las actitudes victorianas sobre el dolor y el sufrimiento. Hay una creencia profundamente arraigada en la sociedad victoriana de que el sufrimiento es moralmente edificante. El dolor es una prueba del carácter. La adversidad forja el espíritu. Todo muy estoico, muy cristiano, muy edificante, excepto cuando no lo es. Porque la realidad es que la gente no quiere sufrir. Sorpresa. Y cuando tienes una sustancia fácilmente disponible que puede eliminar el sufrimiento con unas pocas gotas, la usas. Toda esa retórica sobre el valor moral del dolor se evapora instantáneamente cuando tu dolor de muelas te está volviendo loco o cuando tus articulaciones artríticas te impiden dormir. Y así surge una especie de hipocresía compartida. En público, todos asienten gravemente cuando el vicario habla sobre soportar nuestras cruces con dignidad cristiana. En privado todos tienen una botellita de láudano en el cajón de la mesita de noche. Nadie habla de ello abiertamente. Sería vulgar. Pero todos lo hacen. Es como si la sociedad victoriana hubiera llegado colectivamente a un acuerdo tácito. Seguiremos pretendiendo que el sufrimiento es noble, mientras nos drogamos discretamente para evitarlo. Y mientras nadie rompa el silencio, todos podemos mantener nuestras ficciones reconfortantes. Piensa también en los escritores, los poetas, los artistas. Para ellos, el opio no es solo un analgésico, es una musa. Samuel Taylor Coleridge escribió Kubla Khan en un trance de opio, o al menos esa es la historia que contaba. La realidad es probablemente más compleja. Hablaremos de esto más tarde esta noche. Pero la leyenda persiste. La idea del poeta inspirado por drogas, accediendo a visiones que los mortales sobrios no pueden alcanzar. Es seductor, ¿verdad? La idea de que la creatividad se puede extraer de una botella, que el genio se puede comprar por un penique, que todo lo que necesitas para escribir una obra maestra es la dosis correcta de láudano y un lugar tranquilo para soñar. Y tal vez hay algo de verdad en ello. El opio altera la percepción, afloja las asociaciones habituales del pensamiento, permite que la mente vague por territorios inexplorados. Para alguien con talento genuino puede ser una herramienta. Pero también es una trampa, porque por cada Coleridge que escribe un poema memorable bajo la influencia del opio, hay docenas de aspirantes a genios que simplemente se hunden más y más en la adicción, convencidos de que están a punto de producir su obra maestra,
si tan solo pudieran tomar un poco más, soñar un poco más profundamente, permanecer en el trance solo un poco más de tiempo. Y eventualmente no producen nada, solo consumen. El opio deja de ser su musa y se convierte en su amo. Pero esa también es una historia que exploraremos más tarde esta noche, cuando hablemos de Thomas de Quincey, el hombre que convirtió su adicción en literatura y su sufrimiento en arte. El hombre que, más que nadie, definió cómo el mundo vería el opio durante el próximo siglo. Estás cansado ahora. Has caminado suficiente por estas calles victorianas. Has visto suficiente de este mundo donde el opio fluye más libremente que el agua limpia, donde la droga más adictiva conocida por la humanidad se vende como si fuera té, donde toda una sociedad se narcotiza para poder soportar el peso de su propio progreso. Es un mundo extraño, un mundo que se sentiría alienígena si no fuera porque, en el fondo, reconoces algo familiar en él, esa búsqueda desesperada de alivio, esa necesidad de encontrar algo, cualquier cosa, que haga la vida más tolerable, esa disposición a pagar cualquier precio futuro por un poco de paz presente. Tal vez los victorianos no eran tan diferentes de nosotros después de todo, solo tenían diferentes drogas. Pero por ahora, deja que estas imágenes se asienten. Deja que se difuminen en los bordes de tu conciencia. Pronto viajaremos más profundamente en este mundo del opio victoriano. Conoceremos al hombre que lo convirtió en literatura. Exploraremos los fumaderos donde los sueños y las pesadillas se entrelazaban. Descubriremos cómo un imperio drogó a toda una nación solo para equilibrar sus libros de contabilidad. Pero eso viene después. Por ahora, simplemente respira, descansa. Deja que el Londres de 1850 se desvanezca lentamente en la niebla de tu imaginación, como la ciudad misma desaparecía cada noche bajo su manto de niebla del Támesis. El opio era más barato que el pan, y esa simple verdad económica lo cambió todo. Capítulo 2. Thomas de Quincey, el escritor adicto que confesó todo. Ahora que has visto cómo era vivir en un Londres saturado de opio, es momento de conocer al hombre que tuvo el coraje, o la temeridad, de confesar públicamente su adicción y convertirla en una obra maestra literaria. Su nombre era Thomas de Quincey, y en 1821, cuando publicó sus Confesiones de un comedor de opio inglés, hizo algo que nadie había hecho antes: hablar abiertamente, sin vergüenza ni disculpas, sobre lo que significaba ser adicto al opio. No fue una confesión melodramática. No fue un sermón moralizante sobre los peligros de las drogas. Fue algo mucho más inquietante. Fue honesto. Imagínate a Thomas de Quincey en 1804, con 19 años, caminando solo por las calles de Londres. No es el Londres victoriano que acabamos de explorar. Aún falta una década para que Victoria nazca, sino el Londres de la Regencia, igual de sucio, pero un poco menos industrializado, igual de brutal con los pobres. Thomas acaba de huir de la Manchester Grammar School. Técnicamente lo enviaron allí para recibir una educación que lo prepararía para Oxford. En la práctica, era una prisión académica donde los profesores golpeaban a los estudiantes y la comida era apenas comestible. Así que una noche, Thomas simplemente se fue. Recogió sus pocas posesiones, salió por la puerta y comenzó a caminar hacia Londres. No tenía dinero, no tenía plan, no tenía contactos en la ciudad. Lo que sí tenía era una mente brillante, una educación clásica impresionante. Podía leer griego y latín con fluidez a los 7 años, y una ingenuidad casi cómica sobre cómo funcionaba el mundo real. Pensó que conseguiría trabajo fácilmente, pensó que sus conocimientos lo harían valioso, pensó que Londres estaría lleno de oportunidades para un joven inteligente y educado. Estaba espectacularmente equivocado. Lo que descubrió fue que Londres no tenía ningún interés en un fugitivo de 19 años, sin referencias, sin dinero y sin conexiones familiares. Intentó conseguir préstamos de prestamistas judíos en las calles sombrías cerca de Soho. Intentó encontrar trabajo como tutor. Intentó cualquier cosa que pudiera mantenerlo vivo. Y fracasó en todo. Pronto se encontró durmiendo en casas abandonadas, compartiendo el espacio con prostitutas y mendigos. Pasaba hambre constantemente. El frío de las noches londinenses lo calaba hasta los huesos. Su salud comenzó a deteriorarse. Fue durante esta época cuando conoció a Anne. Anne era una prostituta. Tenía 16 años.
Trabajaba en las calles de Soho intentando sobrevivir en un mundo que no daba segundas oportunidades, y por alguna razón, tal vez compasión, tal vez simple humanidad, decidió ayudar a este chico extraño que vagaba por las calles hablando en latín y muriendo lentamente de inanición. Una noche, Thomas colapsó en la calle. El hambre, el frío, la enfermedad finalmente lo vencieron. Anne lo encontró tirado en los adoquines, medio muerto, y en lugar de seguir caminando, que es lo que habría hecho cualquier persona sensata, ella usó el poco dinero que había ganado esa noche para comprarle un vaso de vino caliente con especias. Ese simple acto de bondad probablemente le salvó la vida. Thomas nunca la olvidó. Años después, cuando finalmente escribió sus Confesiones, dedicó páginas enteras a Anne. La describió con una ternura casi dolorosa. La llamó su salvadora, su ángel. Y luego, un día, ella desapareció. Thomas salió de Londres brevemente para arreglar algunos asuntos familiares. Cuando regresó a buscarla, Anne había desaparecido. Preguntó por todas partes, buscó en sus lugares habituales. Pero era como si la tierra se la hubiera tragado. Lo más probable es que muriera. Las prostitutas adolescentes en el Londres de 1804 tenían una expectativa de vida brutalmente corta. Enfermedad, violencia, exposición al frío. Las maneras de morir eran innumerables y ninguna era agradable. Thomas nunca supo qué le pasó, y esa incertidumbre lo perseguiría por el resto de su vida, apareciendo en sus sueños de opio como un fantasma recurrente, una presencia ausente que nunca podría alcanzar. Eventualmente, Thomas escapó de su vida en las calles. Su familia finalmente lo localizó y le dio suficiente dinero para sobrevivir mientras aplicaba a Oxford. En 1803, con 20 años, finalmente entró en Worcester College. Y fue allí, en la tranquilidad pastoral de Oxford, donde Thomas de Quincy tomó opio por primera vez. No fue dramático, no fue una decisión trascendental, fue ridículamente mundano. Tenía un terrible dolor de muelas. El dolor era tan intenso que no podía dormir, no podía estudiar, no podía funcionar. Alguien, un amigo tal vez, o simplemente un conocido casual, le sugirió que probara el láudano. Thomas fue a una farmacia un domingo por la tarde. El día era luminoso y cálido. Recuerda en sus Confesiones. Compró su láudano, regresó a su habitación y tomó la dosis recomendada. Y entonces ocurrió el milagro. El dolor desapareció. Pero eso era lo menos importante. Lo que realmente cambió fue todo lo demás. Una sensación de bienestar absoluto lo envolvió como un manto cálido. Los colores se volvieron más brillantes, los sonidos más ricos, sus pensamientos más claros y profundos. Se sintió conectado con todo el universo, como si finalmente hubiera encontrado la llave que abría todas las puertas de la percepción. Describió esa primera experiencia con un lenguaje casi religioso. Era como si hubiera sido iniciado en los misterios, como si hubiera vislumbrado algo trascendente que la gente ordinaria, en sus vidas sobrias y grises, nunca podría entender. Y en ese momento, sin saberlo, selló su destino. Durante los siguientes años, Thomas usó el opio esporádicamente, los fines de semana principalmente, un par de veces al mes. Lo suficientemente ocasional como para convencerse de que lo tenía bajo control, que era diferente a esos pobres desgraciados que se arrastraban por los fumaderos del East End. Él era un caballero educado, un estudiante de Oxford, un futuro hombre de letras. Él usaba el opio, pero el opio no lo usaba a él. O eso creía. Porque aquí está la cosa sobre el opio, es paciente. No te atrapa de inmediato como una trampa que se cierra de golpe. Te seduce lentamente, te hace creer que estás en control, te permite mantener esa ilusión durante meses, incluso años. Y luego, un día, intentas dejarlo y descubres que no puedes. Para Thomas ese momento llegó en 1813. Llevaba años usando opio regularmente, ya no ocasionalmente, ya no solo los fines de semana, y decidió que era hora de parar. Después de todo, ¿qué tan difícil podía ser? Descubrió exactamente qué tan difícil podía ser. Los síntomas de abstinencia lo golpearon como un mazo. Dolores musculares que lo hacían retorcerse en la cama, sudores fríos que empapaban sus sábanas, náuseas que lo hacían vomitar hasta que no quedaba nada que expulsar. Insomnio tan severo que pasaba días enteros sin dormir ni un minuto. Y peor que todo lo físico,
la agonía mental, la ansiedad que le hacía sentir como si estuviera a punto de morir, la depresión que convertía cada pensamiento en una tortura. Duró 3 días. Y luego volvió al opio. No fue debilidad. O tal vez lo fue. Pero ¿quién podría culparlo? La adicción no es una cuestión de carácter moral. Es química. Es fisiología. Es tu cerebro reconfigurado a nivel molecular para necesitar algo que antes no necesitabas. Thomas lo sabía. Era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente introspectivo para entenderlo. Y ese entendimiento lo hacía todo peor, porque sabía que estaba atrapado. Sabía que cada día que pasaba, las cadenas se volvían más fuertes. Y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Excepto, tal vez, escribir sobre ello. En 1821, Thomas de Quincey tenía 36 años. Estaba desesperadamente endeudado y su adicción al opio había alcanzado proporciones que habrían matado a un hombre menos obstinado. Consumía el equivalente a 8.000 gotas de láudano al día. Para que lo pongas en perspectiva, piensa que la dosis médica estándar era 25 gotas. Vivía en una cabaña en Grasmere, en el Lake District, rodeado de montañas y lagos que debían ser hermosos, pero que él apenas veía. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su estudio, perdido en laberintos de pensamientos opiáceos, intentando escribir, pero incapaz de completar nada coherente. Su esposa Margaret lo cuidaba con una paciencia que bordeaba lo heroico. Tenían varios hijos pequeños, no tenían dinero. Los acreedores llamaban constantemente a la puerta. La situación era insostenible. Y entonces llegó una carta de Londres. Un editor llamado John Taylor, que acababa de tener éxito publicando las obras de John Keats, le escribió con una propuesta. La revista London Magazine estaba buscando contenido provocativo, algo que captara la atención del público culto de Londres. ¿Tendría Thomas algo que ofrecer? Thomas miró a su alrededor, su estudio caótico, sus manuscritos inacabados, su vida hecha pedazos, y pensó, bueno, tengo una historia, tal vez no sea la que esperan, pero es la única que tengo. Y comenzó a escribir sobre el opio. Las Confesiones de un comedor de opio inglés se publicaron en 2 entregas en septiembre y octubre de 1821 y causaron una sensación inmediata. No era por el tema. Como ya hemos visto, el opio estaba por todas partes en la Inglaterra georgiana. Todo el mundo lo consumía. Todo el mundo conocía a alguien que lo consumía en exceso. No era un secreto. Lo que fue revolucionario fue la forma en que Thomas escribió sobre ello. No adoptó un tono de advertencia moral. No escribió un sermón sobre los peligros de las drogas. No se presentó como un pecador arrepentido buscando redención. En cambio, escribió con una honestidad brutal y una prosa extraordinariamente bella sobre exactamente cómo se sentía estar adicto al opio. Describió los placeres, y Dios sabe que lo sabía. Esos primeros años cuando el opio abría puertas en su mente, cuando podía caminar por las calles de Londres bajo su influencia y sentir que comprendía los secretos del universo, cuando la música le hacía llorar de éxtasis, cuando los colores del atardecer contenían significados que las palabras no podían expresar. Pero también describió los horrores, las pesadillas que lo atormentaban cada noche, los sueños donde se perdía en ciudades asiáticas infinitas, perseguido por monstruos de ojos almendrados, los sueños donde Anne aparecía, siempre fuera de alcance, siempre desapareciendo justo cuando estaba a punto de tocarla, los sueños donde el tiempo se dilataba hasta la eternidad, y un segundo duraba 1000 años de sufrimiento. Y describió la trampa, cómo algo que comenzó como placer se convirtió en necesidad, cómo lo que fue libertad se volvió esclavitud, cómo su dosis diaria seguía aumentando, pero el alivio seguía disminuyendo hasta que llegó un punto donde tomaba opio no para sentirse bien, sino simplemente para no sentirse horrorosamente mal. Era una confesión, pero también era un análisis. Thomas aplicó su mente formidable, aún brillante a pesar de los años de abuso químico, al problema de entender su propia adicción. ¿Qué hacía exactamente el opio? ¿Cómo cambiaba la percepción? ¿Por qué los sueños se volvían tan vívidos y tan terribles? No tenía respuestas científicas. La neurociencia no existía todavía, pero tenía observaciones precisas,
descripciones detalladas de estados mentales que nadie había intentado articular antes. Y lo escribió todo en una prosa tan hipnótica, tan rítmica, tan cuidadosamente elaborada, que leer las confesiones era casi como estar bajo la influencia del opio. Las frases se enrollaban y desenrollaban, los párrafos se expandían y contraían, el tiempo narrativo se dilataba y comprimía. Era literatura como droga, o droga convertida en literatura. El público londinense lo devoró. Las 2 entregas de la revista se agotaron inmediatamente. Los círculos literarios no hablaban de otra cosa. Todo el mundo quería conocer a este Thomas de Quincey, este extraño que había convertido su vergüenza más profunda en arte público. Algunos lo admiraban, lo veían como un valiente que se atrevía a decir verdades incómodas sobre la sociedad. Un pionero que exploraba los territorios oscuros de la conciencia humana y regresaba con mapas. Otros lo despreciaban, lo consideraban un degenerado que glorificaba el vicio, un mal ejemplo para la juventud impresionable, un síntoma de la decadencia moral de la época. La mayoría simplemente estaban fascinados. Era como ver un accidente en cámara lenta, horrible pero imposible de apartar la vista. Y Thomas, por su parte, descubrió que había cometido un error de cálculo. Pensó que escribir las confesiones sería catártico. Pensó que de alguna manera exorcizaría sus demonios. Pensó que tal vez, solo tal vez, el acto de transformar su sufrimiento en arte lo liberaría de él. No funcionó así, porque una vez que publicas tu adicción, se convierte en tu identidad. Ya no eres simplemente Thomas de Quincey, el estudiante brillante, el erudito, el ensayista. Eres Thomas de Quincey, el comedor de opio. Esa es tu marca. Eso es lo que la gente espera de ti. Y cada vez que intentaba escribir sobre otra cosa, filosofía, historia, literatura, los editores le preguntaban, ¿pero qué hay del opio? ¿No podrías escribir más sobre el opio? Se había convertido en prisionero de su propia confesión. Pero tal vez lo más irónico es que las confesiones no le resolvieron sus problemas financieros. Recibió 50 libras por los 2 artículos. 50 libras. Eso es lo que obtuvo por crear una de las obras más influyentes de la literatura inglesa, por cambiar fundamentalmente la forma en que la cultura occidental pensaba sobre las drogas y la adicción. 50 libras desaparecieron casi inmediatamente, tragadas por sus deudas, y Thomas seguía siendo pobre, seguía siendo adicto, seguía siendo desdichado. Intentó dejar el opio varias veces más a lo largo de su vida. A veces lo lograba por semanas, incluso meses, pero siempre recaía. La abstinencia era simplemente demasiado brutal, y siempre había una razón para volver. Un dolor de muelas, un resfriado, una noche de insomnio, un momento de ansiedad insoportable. El opio era su compañero constante, su enemigo íntimo, la cosa que más odiaba y más necesitaba en el mundo. Vivió así durante décadas más, escribiendo cuando podía, luchando contra los acreedores, mudándose de una casa a otra para escapar de las deudas, siempre con su botella de láudano en el bolsillo. En 1845, 24 años después de las confesiones originales, publicó una secuela llamada Suspiria de Profundis, Suspiros desde las profundidades. Era aún más oscura que las confesiones, más fragmentada, más desesperada. Ya no había ninguna pretensión de que el opio ofreciera placeres que valieran la pena. Solo quedaba el sufrimiento y las pesadillas. Describió cómo las pesadillas se habían vuelto tan vívidas que eran indistinguibles de la realidad. Cómo a veces se despertaba sin saber si lo que acababa de experimentar había sido sueño o vigilia. Cómo el tiempo en sus sueños se había vuelto tan distorsionado que podía vivir años enteros en una sola noche, experimentando toda una vida de sufrimiento entre el anochecer y el amanecer. Era un documento de locura apenas controlada, un grito desde el abismo. Y aún así, la prosa seguía siendo hermosa. Incluso mientras describía su propio infierno personal, Thomas no podía evitar hacerlo con elegancia, con precisión, con un cuidado artesanal que bordeaba lo obsesivo. Era como si la única cosa que le quedaba, la única dignidad en medio de la ruina total de su vida, fuera su capacidad de convertir esa ruina en arte. Thomas de Quincey vivió hasta los 74 años.
lo cual es casi milagroso considerando la cantidad de opio que consumió a lo largo de su vida. Murió en 1859, en Edimburgo, rodeado de libros y papeles, todavía escribiendo hasta el final, todavía luchando con las palabras que habían sido su salvación y su condena. Su legado es complicado, extraño, lleno de contradicciones. Por un lado, cambió fundamentalmente la forma en que la cultura occidental pensaba sobre las drogas. Antes de las confesiones, el opio era simplemente una medicina, algo práctico, funcional. Después de las confesiones, se convirtió en algo más complejo, una puerta a mundos interiores, una herramienta de exploración psicológica, pero también una trampa mortal que podía destruirte sin que te dieras cuenta. Inspiró a generaciones de escritores. Edgar Allan Poe leyó Las Confesiones y reconoció en ellas algo de sus propios demonios. Charles Baudelaire las tradujo al francés y escribió sus propias meditaciones sobre el hachís y el opio, influenciado directamente por el estilo confesional de De Quincey. Samuel Taylor Coleridge, ya adicto al opio cuando aparecieron Las Confesiones, vio en ellas un espejo incómodo de su propia situación. Toda una tradición literaria de escritores que exploraban estados alterados de conciencia puede rastrearse hasta Thomas de Quincey, los románticos franceses, los decadentes del fin de siglo, los beats americanos del siglo XX. Todos debían algo a ese hombre pequeño y nervioso que se atrevió a escribir honestamente sobre su adicción. Pero su influencia no fue solo literaria, también fue cultural, social, incluso política. Las confesiones obligaron a la sociedad británica a mirar más de cerca el opio. No inmediatamente, como ya hemos visto, pasarían décadas antes de que hubiera una regulación seria, pero plantaron una semilla. Hicieron que fuera más difícil ignorar completamente el problema. Médicos comenzaron a prestar más atención a los patrones de adicción en sus pacientes. Reformadores sociales comenzaron a investigar el uso de opio en las clases trabajadoras. Periodistas comenzaron a escribir sobre los fumaderos del East End con una mirada más crítica. No fue una revolución inmediata, fue más bien un cambio gradual en la conversación pública, pero ese cambio comenzó, en gran medida, con las confesiones. Y sin embargo, Thomas mismo nunca dejó el opio, nunca se curó, nunca tuvo ese momento redentor donde todo cobra sentido y el héroe triunfa sobre su demonio interior. Simplemente sobrevivió, día tras día, año tras año, con su botella de láudano siempre cerca, escribiendo cuando podía, sufriendo cuando no podía evitarlo, viviendo una vida que era simultáneamente ordinaria y extraordinaria. Hay una historia que Thomas contó en sus escritos posteriores que resume perfectamente la naturaleza de su relación con el opio. Describe cómo, en sus peores momentos de adicción, solía caminar por las calles de Edimburgo a altas horas de la noche, bajo la influencia del láudano, perdido en sus propios pensamientos. Y a veces se detenía frente a las ventanas iluminadas de las casas, mirando hacia adentro. Veía familias cenando juntas, niños jugando, parejas conversando tranquilamente junto al fuego, vidas normales, sanas, conectadas. Y él estaba afuera, en el frío, mirando hacia adentro, separado de toda esa normalidad por algo más que el cristal de la ventana. Separado por el opio, por la adicción, por la decisión que había tomado décadas atrás, cuando era un estudiante de Oxford con dolor de muelas y ninguna idea de lo que estaba iniciando. No expresaba autocompasión al contar esta historia. Tampoco arrepentimiento, exactamente. Era más bien una observación. Un reconocimiento tranquilo de lo que había perdido y lo que había ganado. Porque el opio le había dado algo también. Le había dado sus sueños, sus visiones, su material artístico, su identidad como escritor. ¿Valió la pena? No lo sabemos. Tal vez ni él mismo lo sabía. Después de su muerte, su reputación pasó por varias fases. Durante la época victoriana tardía, cuando la actitud hacia el opio se volvió más restrictiva y moralista, fue visto principalmente como una advertencia. Un ejemplo de lo que sucede cuando te rindes al vicio. A principios del siglo XX, cuando el modernismo literario estaba explorando nuevas formas de representar la conciencia, fue redescubierto como un pionero, un explorador de la psique que se adelantó a su tiempo.
En los años 60 y 70, durante la contracultura, fue adoptado como una especie de santo patrono de los psiconáuticos. Alguien que había usado drogas para expandir la conciencia y desafiar las normas sociales. Y hoy, en una época donde entendemos mucho mejor la neurociencia de la adicción, podemos verlo con más claridad. Era simplemente un hombre que se quedó atrapado. Un hombre brillante, sí. Un escritor magistral, sin duda. Pero también alguien que cometió un error en su juventud y pasó el resto de su vida pagando por él, mientras intentaba convertir ese pago en algo que valiera la pena. En arte, en verdad, en testimonio. Es tarde ahora. Has pasado suficiente tiempo en la compañía de Thomas de Quincey. Has caminado por sus calles nocturnas. Has mirado dentro de su mente fracturada. Has visto cómo intentó tomar lo peor de su vida y transformarlo en lo mejor de su arte. Pronto viajaremos aún más lejos en este mundo del opio. Exploraremos cómo un imperio entero fue construido sobre su comercio. Cómo Gran Bretaña libró guerras para mantener el flujo de drogas hacia China. Cómo la hipocresía imperial alcanzó alturas verdaderamente asombrosas. Pero eso viene después. Por ahora, deja que la historia de Thomas se asiente. Deja que sus palabras se desvanezcan suavemente, como él mismo se desvanecía en sus sueños de opio, buscando a Anne en calles que ya no existían, persiguiendo fantasmas en ciudades de pesadilla, escribiendo siempre, escribiendo hasta el final. Fue un hombre que confesó todo y no encontró absolución, solo encontró una audiencia, y tal vez para un escritor eso fue suficiente. Descansa ahora, respira, deja que la imagen de ese hombre pequeño inclinado sobre su escritorio, con las manos temblorosas y una botella de láudano cerca, se difumine lentamente. Deja que su historia se convierta en parte de ese gran tapiz de vidas victorianas que estamos tejiendo esta noche. El opio le dio sueños, le dio pesadillas, le dio palabras y finalmente le dio inmortalidad, aunque no del tipo que probablemente hubiera elegido. Pero esa es la naturaleza de la confesión. Una vez que la haces, deja de pertenecerte. Pertenece a todos los demás, para siempre. Capítulo 3. El misterio de las guerras del opio. ¿Por qué Gran Bretaña drogó a China? Ahora que hemos visto cómo el opio saturaba la vida cotidiana en Inglaterra y cómo destruyó y simultáneamente inmortalizó a Thomas de Quincey, es momento de explorar algo aún más oscuro, algo que revela la hipocresía imperial en su forma más pura y despiadada. Es momento de hablar de cómo Gran Bretaña libró 2 guerras para forzar a toda una nación a consumir opio. No es una exageración, no es propaganda antibritánica, es simplemente lo que sucedió, y es una de esas historias históricas tan absurdas, tan moralmente indignantes, que si la inventaras para una novela, los críticos la rechazarían por inverosímil. Pero ocurrió, y todo comenzó con el té. Imagínate en Londres a finales del siglo XVIII. Eres un caballero acomodado tomando tu té de la tarde, quizás con un poco de leche, tal vez una galleta. Es un ritual civilizado, refinado, quintaesencialmente británico, excepto que no hay nada británico en ello. El té viene de China, todo el té. Los británicos son adictos al té. Consumen toneladas de la sustancia cada año, pero no pueden cultivarlo ellos mismos. El clima británico simplemente no funciona para las plantas de té, así que dependen completamente de China. Y aquí está el problema. China tiene todo lo que Gran Bretaña quiere. Té, por supuesto. También seda. También porcelana. Los aristócratas británicos están obsesionados con la cerámica china, con su delicadeza, con sus diseños exquisitos que los alfareros europeos no pueden igualar. Pero China no quiere nada de Gran Bretaña. Los emperadores chinos miran los productos británicos con indiferencia educada. ¿Textiles de lana? China produce seda, muchísimo mejor. ¿Manufacturas de hierro? China tiene sus propios herreros, gracias. ¿Baratijas y novedades europeas? No, gracias. Los británicos solo tienen una cosa que los chinos aceptarán como pago: plata. Plata pura y contante. Así que todos los años, toneladas de plata británica fluyen hacia China para pagar el té. Y nada fluye de regreso, excepto hojas secas de Camellia sinensis. Es un déficit comercial masivo, sangrante, insostenible. Los economistas británicos miran las cifras y se horrorizan.
Los políticos buscan soluciones. Los comerciantes de la Compañía de las Indias Orientales, que tiene el monopolio del comercio con China, buscan desesperadamente algo, cualquier cosa, que puedan vender a los chinos para equilibrar los libros. Y encuentran la respuesta en Bengala: opio. La Compañía de las Indias Orientales controla vastas extensiones de tierra en la India, y resulta que el clima de Bengala es perfecto para cultivar amapolas, las mismas amapolas de las que se extrae el opio. Los chinos ya consumen algo de opio. Es usado medicinalmente como en todas partes, pero no es un producto de consumo masivo, todavía. Los británicos miran esto y ven una oportunidad horrible, cínica, pero tremendamente lucrativa. ¿Qué pasaría si pudiéramos crear una demanda masiva de opio en China? ¿Qué pasaría si pudiéramos convertir a millones de chinos en adictos que necesitaran comprar nuestro producto constantemente? Entonces tendríamos algo que venderles. Entonces la plata fluiría de regreso a Gran Bretaña. Es brillante, en el sentido más diabólico posible de la palabra. Y así comienza uno de los proyectos más inmorales en la historia del comercio internacional: la creación deliberada, sistemática, de una epidemia de adicción a escala nacional. El plan funciona en varias etapas. Primero, la Compañía de las Indias Orientales obliga a los campesinos bengalíes a cultivar amapolas en lugar de arroz. No es realmente una elección. Si controlas la tierra, controlas lo que se cultiva en ella. Los campesinos necesitan sobrevivir, así que cultivan lo que se les ordena. Las amapolas crecen, se cosechan, se procesan en opio crudo. Toneladas del producto, más cada año. Luego viene la parte complicada: ¿cómo introducir el opio en China? Porque aquí está el problema. El gobierno chino no es estúpido. Ven exactamente lo que está sucediendo. Ven el opio fluyendo hacia sus puertos. Ven a su población comenzando a desarrollar hábitos de consumo. Y en 1729, décadas antes de que el problema se vuelva realmente serio, el emperador Yongzheng prohíbe la importación y venta de opio. La prohibición es clara, es inequívoca. Importar opio a China es ilegal. Los británicos responden con un encogimiento de hombros colectivo y continúan haciéndolo de todas formas, porque las ganancias son demasiado grandes para dejarlas ir. El opio, que cuesta unos pocos chelines producir en Bengala, se vende por 10, 20, 30 veces ese precio en China. Es más rentable que casi cualquier otro producto en el comercio global. Así que desarrollan un sistema de contrabando elegante y elaborado. Oficialmente, la Compañía de las Indias Orientales no vende opio en China. Oh no, eso sería ilegal. En cambio, vende el opio a comerciantes privados en subastas en Calcuta. Y esos comerciantes privados, que casualmente tienen conexiones muy cercanas con la compañía, se encargan de contrabandear el opio a China. Es lavado de dinero a escala imperial. Todo el mundo sabe lo que está pasando. El gobierno británico lo sabe, la compañía lo sabe, los comerciantes lo saben, incluso el gobierno chino lo sabe. Pero mientras se mantenga la ficción de que la compañía no está oficialmente involucrada, todos pueden fingir que sus manos están limpias. Y funciona. Dios, ¿cómo funciona? La cantidad de opio que entra a China aumenta exponencialmente. En 1790 son unos pocos cientos de cofres al año. Para 1830 son decenas de miles de cofres. Cada cofre contiene aproximadamente 60 kilogramos de opio. Haz las cuentas. Son literalmente millones de kilogramos de opio fluyendo a China cada año. Suficiente para crear millones de adictos. Y eso es exactamente lo que sucede. El opio se extiende por China como una plaga. Fumaderos aparecen en todas las ciudades. Funcionarios gubernamentales se vuelven adictos. Soldados se vuelven adictos. Campesinos se vuelven adictos. La estructura social comienza a desintegrarse bajo el peso de la adicción masiva. Y toda esa plata que solía fluir de Gran Bretaña a China por el té, ahora fluye de regreso. El déficit comercial se invierte. Ahora es China la que sangra plata, pagando por el opio que está destruyendo su sociedad. Es el crimen perfecto. Excepto que ni siquiera se considera un crimen. En Londres, se considera astucia comercial, iniciativa empresarial, el triunfo del libre comercio. Los comerciantes de opio se hacen obscenamente ricos. Sus nombres se convierten en nombres respetables en la sociedad británica. Construyen mansiones, donan a caridades. Sus hijos van a Oxford y Cambridge.
nadie menciona de dónde viene el dinero. O si lo mencionan, lo hacen con un guiño cómplice, no con horror moral. Porque al final son solo chinos. ¿Y qué importa si unos millones de chinos se vuelven adictos al opio? Gran Bretaña está prosperando, el té fluye, la plata regresa, el imperio funciona. La hipocresía es tan masiva, tan desvergonzada, que casi alcanza una especie de magnificencia perversa. Para 1839, el gobierno chino finalmente decide que es suficiente. La situación se ha vuelto insostenible, millones de adictos, la economía drenándose, la estructura social colapsando. Algo tiene que hacerse. El emperador Dao Guang designa a un funcionario llamado Lin Zexu como comisionado imperial para lidiar con el problema del opio. Es una elección interesante. Lin Zexu es conocido por su integridad inflexible, su rechazo a aceptar sobornos, algo notable en la burocracia china de la época, y su determinación casi fanática de hacer cumplir la ley. Lin Zexu llega a Cantón, el puerto principal donde entra el opio, y se pone a trabajar con eficiencia despiadada. Primero, escribe una carta al gobierno británico. Es un documento fascinante, lleno de lógica impecable y cortesía formal que apenas oculta su indignación. Básicamente dice: ustedes prohíben el opio en su propio país, lo consideran venenoso y dañino. Entonces, ¿por qué nos lo están vendiendo a nosotros? Si es malo para ustedes, ¿por qué es aceptable para nosotros? ¿Es esta la moralidad cristiana de la que tanto hablan? Es una pregunta perfectamente razonable. Una pregunta para la cual el gobierno británico no tiene ninguna respuesta buena. Así que simplemente la ignoran. Lin Zexu, no recibiendo respuesta, pasa a la acción directa. Rodea las factorías comerciales extranjeras en Cantón, los almacenes donde los comerciantes británicos viven y operan, y básicamente los mantiene como rehenes hasta que entreguen todo su opio. Los comerciantes británicos, atrapados, furiosos, pero sin opciones reales, entregan más de 20.000 cofres de opio. Toneladas y toneladas de la sustancia. Una fortuna incalculable. ¿Y qué hace Lin Zexu con todo ese opio? Lo destruye, públicamente, dramáticamente. Ordena que se caven enormes zanjas cerca de la playa. El opio se mezcla con cal viva y sal, convirtiéndolo en una pasta inútil. Luego, se lava todo al mar. Toma semanas completar el proceso. Multitudes se reúnen para observar. Es un espectáculo, un mensaje, una declaración de que China no tolerará más este envenenamiento de su población. Y los británicos están absolutamente indignados. Ahora, detente un momento y considera la situación desde una perspectiva neutral. Un país ha prohibido una sustancia. Considera que esa sustancia es destructiva para su sociedad. Otro país está contrabandeando ilegalmente esa sustancia de todas formas, creando deliberadamente una epidemia de adicción para beneficio comercial. El primer país finalmente confisca y destruye el contrabando ilegal. ¿Quién es el malo en este escenario? Parece obvio, ¿verdad? Pero no según el gobierno británico. Según ellos, esto es un ultraje intolerable, un ataque a la propiedad británica, una violación de los principios del libre comercio, un insulto al honor británico. Los comerciantes de opio, que acaban de perder fortunas, claman por compensación. Hacen lobby en el Parlamento, publican artículos en los periódicos sobre la tiranía china y la necesidad de defender los derechos británicos. Y aquí está la parte verdaderamente asombrosa. Funciona. El gobierno británico, después de debates en el Parlamento donde algunos miembros al menos tienen la decencia de señalar la hipocresía absoluta de la situación, decide ir a la guerra. A la guerra. Por el derecho a traficar drogas ilegalmente a un país que no las quiere. La justificación oficial es complicada y cuidadosamente formulada. No es sobre el opio, insisten, es sobre el libre comercio, es sobre proteger a los ciudadanos británicos, es sobre exigir que China se abra al comercio internacional y trate a las naciones occidentales con el respeto apropiado. Pero todos saben la verdad. Esta es una guerra por el opio. Es una guerra para mantener el flujo de drogas hacia China para que Gran Bretaña pueda continuar su rentable comercio. Es posiblemente la guerra más inmoral que Gran Bretaña haya librado jamás. Y eso, hablando del historial de los británicos, no es poca cosa. La primera guerra del opio comienza en 1839 y es brutalmente unilateral. Los británicos tienen barcos de vapor de guerra con cañones modernos. Los chinos
Tienen juncos de madera con cañones obsoletos. No es realmente una guerra, es más bien una masacre tecnológica. Las fuerzas navales británicas remontan la costa china, bombardeando fuertes, bloqueando puertos, destruyendo cualquier resistencia. Los chinos luchan valientemente, pero están completamente superados. Es como llevar rifles a una pelea de espadas. Imagínate ser un soldado chino, parado en las murallas de un fuerte costero, mirando esos barcos de vapor, acercándose. Nunca has visto nada así. Barcos que se mueven sin velas, contra el viento, con un poder que desafía tu comprensión del mundo. Y luego comienza el bombardeo. Proyectiles explotando, paredes desmoronándose, hombres muriendo a tu alrededor. Estás luchando para defender tu país contra narcotraficantes extranjeros. Y estás perdiendo. Para 1842, las fuerzas británicas han llegado hasta Nankín. Amenazan con bombardear la ciudad, un centro cultural y económico crucial. El gobierno chino, derrotado, sin opciones, acepta negociar. El resultado es el Tratado de Nankín, y es uno de los tratados más humillantes en la historia diplomática. China debe pagar una indemnización masiva a Gran Bretaña, 21 millones de dólares de plata. Parte de esto es supuestamente para compensar el opio que Lin Zexu destruyó. Escucha esto de nuevo. China debe pagar por el opio ilegal que confiscó legítimamente. Además, China debe ceder Hong Kong a Gran Bretaña, a perpetuidad. Simplemente regalar un territorio porque perdió una guerra que nunca debería haber ocurrido. China debe abrir 5 puertos al comercio británico, no como una concesión voluntaria, sino como una obligación forzada. Y aquí está la parte más cínica. El tratado ni siquiera menciona el opio. Oficialmente, esta guerra no fue sobre el opio. Oficialmente, fue sobre principios abstractos de comercio y diplomacia. Pero todo el mundo sabe, todo el mundo entiende, el opio continuará fluyendo hacia China. Los británicos han ganado el derecho a drogar a una nación entera, respaldado por cañones navales. ¿Y sabes qué es lo más triste? Esto no es ni siquiera el final. Porque una guerra no fue suficiente para satisfacer el apetito imperial británico, o para resolver completamente la cuestión del opio, según los términos británicos. En 1856, usando un pretexto aún más ridículo, un barco chino que supuestamente insultó la bandera británica, Gran Bretaña lanza la Segunda Guerra del Opio, esta vez con Francia como aliado, porque aparentemente los franceses también querían participar en la acción. Esta Segunda Guerra es aún más brutal que la primera. Las fuerzas anglo-francesas marchan hacia Beijing, saquean y queman el Palacio de Verano, un complejo de palacios y jardines de una belleza incomparable, lleno de tesoros artísticos acumulados durante siglos. Lo destruyen deliberadamente, sistemáticamente, como castigo y advertencia. Es vandalismo cultural a escala masiva. Un crimen contra el patrimonio humano, y se hace para forzar a China a aceptar más concesiones, más puertos abiertos, más derechos para los comerciantes británicos. Y más opio. El Tratado de Tianjin en 1858, seguido por las convenciones de Beijing en 1860, completan lo que la Primera Guerra del Opio comenzó. Esta vez, el opio es mencionado explícitamente. China debe legalizar el opio, debe permitir su importación, debe aceptar que envenenar a su población es simplemente parte del orden comercial internacional moderno. Es una humillación total, una derrota absoluta, y marca el comienzo de lo que los chinos llaman el siglo de humillación. Un periodo de 100 años donde China es repetidamente invadida, explotada y fragmentada por potencias extranjeras. Y todo comenzó con el té, y el opio, y la negativa británica a aceptar un simple no como respuesta. Ahora bien, podrías pensar que en Londres, mientras estas guerras se libraban, habría habido al menos alguna voz de oposición. Algún parlamentario levantándose para decir: esperen un momento, ¿estamos realmente haciendo esto? ¿Estamos realmente bombardeando ciudades para proteger nuestro derecho a traficar drogas? Y las hubo, pero fueron dolorosamente pocas. William Gladstone, futuro primer ministro, dio un discurso apasionado en el Parlamento en 1840 denunciando la guerra. Llamó al conflicto injusto y deshonroso. Señaló que Gran Bretaña estaba luchando para mantener un comercio que era ilegal en China
y que sabían perfectamente que era destructivo. Nunca se ha librado una guerra más injusta contra un país más inofensivo, declaró. Y tenía razón, completamente, irrefutablemente, moralmente correcto. El Parlamento votó en contra de él, por 9 votos. La guerra continuó, porque la verdad incómoda es que demasiada gente en Gran Bretaña se beneficiaba del comercio de opio. Los comerciantes, obviamente, pero también los bancos que financiaban el comercio, los fabricantes que producían los bienes comprados con las ganancias del opio, los trabajadores empleados en esas fábricas, el gobierno que recaudaba impuestos, sobre todo. La economía británica estaba tan entrelazada con el opio que desenredarla habría sido doloroso, costoso, políticamente impopular. Así que la mayoría simplemente eligió no pensar demasiado en ello. Eligió creer las justificaciones oficiales sobre el libre comercio y los derechos británicos. Eligió ignorar el hecho de que estaban construyendo su prosperidad sobre la adicción y la miseria de millones de personas al otro lado del mundo. Es una lección sobre cómo las sociedades pueden colectivamente mirar hacia otro lado cuando es conveniente hacerlo, cómo la distancia física y cultural puede hacer que el sufrimiento parezca abstracto, cómo las justificaciones elegantes pueden ocultar realidades brutales. Pero hay otra dimensión en esta historia que la hace aún más fascinante y perturbadora: la tensión entre lo que Gran Bretaña predicaba y lo que practicaba. Durante todo el siglo XIX, mientras el opio fluía de la India a China, Gran Bretaña se veía a sí misma como una fuerza civilizadora, como la portadora de progreso, cristianismo y valores morales superiores al resto del mundo. Los misioneros británicos iban a China para salvar almas paganas. Los reformadores británicos pronunciaban discursos sobre la superioridad moral de la civilización occidental. Los políticos británicos hablaban sobre la carga del hombre blanco, la supuesta responsabilidad de las naciones europeas de elevar a los pueblos atrasados del mundo. Y simultáneamente estaban drogar deliberadamente a millones de chinos. La disonancia cognitiva es asombrosa, casi cómica, si no fuera tan trágica. Había médicos británicos en China trabajando en hospitales misioneros, tratando a pacientes chinos con compasión y dedicación. Y al mismo tiempo, comerciantes británicos estaban creando más adictos que esos médicos podrían tratar jamás. Había educadores británicos estableciendo escuelas en China, enseñando ciencias occidentales y valores cristianos. Y al mismo tiempo, el comercio británico de opio estaba destruyendo familias enteras, dejando niños huérfanos cuando sus padres adictos morían prematuramente o simplemente desaparecían en la niebla del opio. ¿Cómo se reconciliaban estas contradicciones? En su mayoría, no lo hacían. Simplemente convivían como aspectos aislados. Los misioneros y los comerciantes vivían en mundos mentales separados, raramente interactuaban, y cuando lo hacían, se trataban con cortesía tensa y no hablaban sobre el opio. Es hipocresía elevada a sistema, y funcionó durante décadas. Eventualmente, por supuesto, las actitudes comenzaron a cambiar. Para finales del siglo XIX, incluso en Gran Bretaña, se estaba volviendo cada vez más difícil defender el comercio de opio. Los reformadores sociales comenzaron a documentar el daño. Los periodistas comenzaron a escribir artículos exponiendo las realidades del comercio. Los grupos religiosos comenzaron a hacer campaña contra lo que llamaban el pecado nacional. En 1906, China finalmente inició una campaña seria para erradicar el opio de su sociedad. Y esta vez, sorprendentemente, Gran Bretaña cooperó. Acordó reducir gradualmente sus exportaciones de opio a China. ¿Por qué el cambio? Parcialmente era genuina vergüenza moral, pero también era cálculo pragmático. El opio ya no era tan rentable como lo había sido. Había otras formas de comercio que no venían con tanto equipaje moral embarazoso. Y tal vez, solo tal vez, después de décadas de drenar a China, incluso los más cínicos comerciantes británicos podían ver que habían matado a la gallina de los huevos de oro. China estaba débil, fragmentada, al borde del colapso. Ya no era el mercado lucrativo que había sido. Para 1917, el comercio de opio entre India y China finalmente terminó. Casi 2 siglos después de que comenzara. Dejó detrás millones de adictos, una sociedad china profundamente traumatizada y un legado de amargura que aún colorea las relaciones sino-británicas hasta el día de hoy. Hay algo profundamente revelador en toda esta historia sobre la naturaleza del imperio, del capitalismo
de la moralidad internacional. Las guerras del opio no fueron aberraciones, no fueron momentos de locura temporal, fueron expresiones lógicas de un sistema donde el beneficio triunfa sobre todo lo demás, donde la fuerza militar respalda los intereses comerciales, donde las vidas de personas distantes se consideran menos importantes que los balances contables. Y lo aterrador es reconocer cuánto de este sistema sigue con nosotros. Los detalles han cambiado, los productos han cambiado, pero la estructura básica, donde las naciones poderosas explotan a las más débiles, donde el comercio se impone por la fuerza, donde las consecuencias humanas se consideran secundarias a las ganancias, esa estructura permanece. Tal vez por eso la historia de las guerras del opio sigue siendo tan inquietante. No es solo historia antigua, es un espejo que refleja verdades incómodas sobre cómo funciona el mundo, cómo siempre ha funcionado. Es tarde ahora. Has viajado desde las calles de Londres, saturadas de opio, a través de la mente fracturada de Thomas de Quincy, hasta los campos de batalla de China, donde se libraron guerras para mantener el flujo de drogas. Has visto la hipocresía imperial en su forma más pura. Has visto cómo una nación que se consideraba la cumbre de la civilización no tuvo escrúpulos en drogar a millones para mantener su prosperidad económica. Y tal vez ahora entiendes por qué el opio es más que solo una droga en la historia. Es un símbolo de cómo la adicción no es solo individual, sino también sistémica. Cómo sociedades enteras pueden volverse adictas a la explotación, a las ganancias fáciles, a mantener sistemas que saben que son destructivos, pero que son demasiado rentables para abandonar. Pronto exploraremos la última dimensión de esta historia. Veremos cómo la élite literaria y artística británica jugaba con el opio en sus salones elegantes, escribiendo poesía en trances narcóticos, convencidos de que estaban alcanzando verdades superiores. Veremos el contraste final entre cómo se vivía el opio arriba y abajo de la escala social. Pero eso viene después. Por ahora, descansa. Deja que estas imágenes de imperios y guerras, de adicción y explotación a escala masiva, se asienten suavemente. Deja que la historia de China y el opio se convierta en parte del tapiz más grande que hemos estado tejiendo esta noche. El opio conectó el mundo de maneras que nadie anticipó. Conectó las amapolas de Bengala con los fumaderos de Cantón. Conectó los salones de té de Londres con los campos de batalla de Nankín. Conectó el progreso de un imperio con la destrucción de otro. Y todo por el té, y por la plata, y por la incapacidad de aceptar que tal vez, solo tal vez, no podías tener todo lo que querías sin pagar un precio terrible. Descansa ahora. Respira. La historia del opio tiene una última dimensión que explorar. Y luego, esta noche, podrá finalmente llegar a su cierre. Capítulo 4. Salones literarios opiáceos. Opio, poesía y trance. Ahora que hemos explorado el opio desde las calles sucias de Whitechapel hasta los campos de batalla de China, es momento de subir la escalera social, muy arriba, hasta los salones elegantes donde la élite literaria y artística británica experimentaba con el opio, no por necesidad, no por dolor, sino por algo mucho más abstracto: la búsqueda de la inspiración divina. Porque mientras los trabajadores portuarios bebían láudano para poder cargar un saco más, y mientras China se ahogaba en opio británico, los poetas románticos estaban en sus estudios acomodados, fumando o bebiendo opio y convenciéndose de que estaban accediendo a verdades cósmicas que los mortales sobrios jamás podrían comprender. Es el mismo opio, pero usado de maneras radicalmente diferentes. Y esa diferencia revela tanto sobre la sociedad victoriana como cualquier cosa que hayamos explorado esta noche. Comencemos con Samuel Taylor Coleridge, poeta brillante, mente extraordinaria, y adicto al opio durante la mayor parte de su vida adulta. Imagínate a Coleridge en 1797, viviendo en una cabaña en Somerset con su amigo William Wordsworth cerca. Son jóvenes, idealistic, llenos de energía creativa. Están revolucionando la poesía inglesa, rechazando las convenciones artificiosas del siglo XVIII, buscando un lenguaje más natural, más emocional, más conectado con la experiencia humana auténtica. Coleridge sufre de reumatismo, le duele constantemente, así que toma láudano, como todo el mundo. Es medicina, nada más. Excepto que Coleridge descubre rápidamente que el láudano hace algo más que calmar el dolor. Hace que su mente ya fértil se vuelva absolutamente explosiva.
Las ideas fluyen como cascadas, las imágenes se suceden con una velocidad y vivacidad asombrosas. Los sueños se vuelven tan intensos, tan elaboradamente detallados, que parecen más reales que la realidad. Y entonces, una noche de 1797, ocurre algo extraordinario. Coleridge está solo en una granja aislada, recuperándose de una enfermedad. Ha tomado una dosis considerable de láudano para el dolor. Se sienta a leer un libro de viajes sobre Kubla Khan, el emperador mongol del siglo XIII, y se queda dormido. En su sueño o en su trance de opio, la línea es borrosa, compone un poema completo. No solo unas líneas, un poema entero, elaborado, de cientos de versos, completamente formado en su mente dormida. Puede verlo, puede oírlo. Es perfecto. Se despierta con urgencia febril. Toma pluma y papel. Comienza a escribir frenéticamente, transcribiendo el poema de su memoria antes de que se desvanezca. Y entonces, en el momento más cruel posible, alguien llama a la puerta. Es una persona de Porlock. Eso es todo lo que Coleridge nos dice. Una persona de Porlock que vino a discutir algún asunto de negocios trivial y lo retuvo durante más de una hora. Cuando finalmente logra deshacerse del visitante y regresa a su escritorio, el resto del poema se ha ido. Desvanecido de su memoria como los sueños se desvanecen a la luz del día. Solo quedan los 54 versos que logró transcribir antes de la interrupción. Esos 54 versos se convierten en Kubla Khan, uno de los poemas más famosos en el idioma inglés. Un fragmento brillante, misterioso, que evoca palacios de placer en Xanadu, ríos sagrados corriendo hacia mares sin sol, y una visión de un poeta que ha bebido la leche del paraíso. Es hermoso, es inquietante, y está explícitamente conectado con el opio en la mente popular. Ahora bien, ¿cuánto de esta historia es verdad? Los eruditos literarios han debatido esto durante décadas. Algunos creen que Coleridge realmente compuso el poema en un trance de opio. Otros piensan que la historia de la persona de Porlock es una invención conveniente, una forma romántica de explicar por qué el poema está incompleto. Pero la verdad específica no importa tanto como lo que la historia representa. La idea de que el opio puede desbloquear regiones de la mente normalmente inaccesibles, que puede hacer de un poeta un vidente, que el arte y las drogas están conectados de alguna manera fundamental. Es una idea seductora, peligrosa y profundamente arraigada en el romanticismo. Porque Coleridge no estaba solo. Wordsworth experimentó con opio, aunque nunca se volvió tan dependiente. Lord Byron lo usó ocasionalmente. Percy Shelley lo probó. Incluso John Keats, que era médico y debería haber sabido mejor, lo tomaba regularmente. El opio se convirtió en algo así como un sacramento secreto entre los poetas románticos. Una forma de acceder a la inspiración. Una herramienta para expandir la conciencia. Por supuesto, también se convirtió en una adicción devastadora para muchos de ellos, pero esa parte se discutía menos en los salones literarios. Coleridge pasó décadas luchando con su adicción. Intentó dejarlo repetidamente y fracasó cada vez. Los síntomas de abstinencia eran demasiado brutales. Y además, ¿cómo podía renunciar a la fuente de su genio? ¿Cómo podía elegir ser un poeta sobrio y mediocre en lugar de un visionario drogado? Es una trampa imposible. Y Coleridge quedó atrapado en ella, hasta su muerte. Escribió menos y menos a medida que pasaban los años. La adicción lo consumía. Su salud se deterioraba. Su mente, esa mente brillante que había producido Kubla Khan y la balada del viejo marinero, se volvía cada vez más fragmentada, cada vez más incapaz de sostener el pensamiento coherente necesario para la poesía. Hacia el final de su vida, vivía en casa de un médico que intentaba controlar su consumo de opio. Era básicamente un prisionero voluntario, demasiado débil para cuidarse a sí mismo, demasiado adicto para confiar en su propia autodisciplina. Murió en 1834, destruido por la misma sustancia que había ayudado a crear su obra más famosa. Es una tragedia, pero también es una historia que los románticos más jóvenes encontraron extrañamente glamorosa. Porque morir joven y hermoso, consumido por tu propio genio y tus excesos artísticos, era precisamente el tipo de final que encajaba con la estética romántica. La idea del poeta maldito. El artista que se sacrifica a sí mismo en el altar de su arte. El genio que arde tan brillantemente que se consume.
El opio encajaba perfectamente en esta narrativa. Ahora imagínate en uno de los salones literarios de Londres en la década de 1820. No los salones públicos donde las prostitutas y los trabajadores portuarios bebían ginebra barata. Los salones privados, elegantes, donde la élite intelectual se reunía. Las paredes están cubiertas de estanterías llenas de libros encuadernados en cuero. Hay retratos al óleo de poetas y filósofos, alfombras persas en el suelo, cortinas de terciopelo en las ventanas. Todo respira cultura, refinamiento, privilegio. Una docena de personas están dispersas por la habitación, algunos sentados en sillones de orejas, otros de pie junto a la chimenea donde arde un fuego acogedor. Hablan de poesía, de filosofía, de los últimos escándalos literarios. Y en una mesa lateral, casi casualmente, hay una botella de láudano, junto a copas de vino, junto a una tetera de porcelana china. Alguien se sirve una copa de vino. Alguien más añade unas gotas de láudano a su té. Es completamente natural, completamente aceptado. Nadie levanta una ceja. La conversación continúa. Pero a medida que pasa la noche y el láudano comienza a hacer efecto, la calidad de la conversación cambia. Se vuelve más abstracta, más filosófica. Alguien comienza a hablar sobre la naturaleza de la belleza y no se detiene durante 20 minutos, hilando teorías cada vez más elaboradas. Otro describe un sueño que tuvo la noche anterior, con un detalle tan vívido, tan preciso, que los oyentes quedan cautivados. Las imágenes son extrañas, surrealistas, pero tienen una cualidad que parece significativa, como si contuvieran alguna verdad oculta que el lenguaje ordinario no puede captar. Esto, piensan los participantes, es el verdadero propósito del opio. No adormecer el dolor como hacen los pobres, sino expandir la mente, acceder a niveles más profundos de creatividad, ver conexiones que normalmente permanecen ocultas. Es elitismo intelectual en su forma más pura. La idea de que tú puedes controlar el opio, puedes usarlo como herramienta, porque eres culto, sofisticado, mentalmente superior, no como esas masas ignorantes que simplemente se dejan arrastrar por la adicción. Por supuesto, es completamente falso. El opio no hace distinciones de clase. La adicción es igualmente devastadora para el poeta educado que para el trabajador portuario analfabeto. Pero la ilusión se mantiene, porque necesitan creerla. Pero no todos los experimentos literarios con el opio terminaban en salones elegantes con conversaciones filosóficas. Algunos llevaban a lugares mucho más oscuros. Piensa en los fumaderos de opio del East End, pero esta vez desde una perspectiva diferente. Imagínate que eres un joven caballero de buena familia, aburrido de tu vida privilegiada y predecible. Has leído a De Quincey, has oído las historias sobre los sueños extraordinarios que el opio puede producir, y decides que necesitas experimentarlo por ti mismo, no el láudano respetable que tomas en casa, algo más auténtico, más peligroso, más real. Así que una noche te pones ropa vieja, deliberadamente andrajosa, y te aventuras en Limehouse o Shadwell, los barrios junto al Támesis, donde los marineros chinos han establecido pequeñas comunidades, y fumaderos de opio. Bajas por calles estrechas que huelen a río, a pescado podrido, a humanidad hacinada. Pasas por tabernas donde hombres borrachos se tambalean en la oscuridad. Finalmente, encuentras lo que buscas. Una puerta sin marcar, un callejón oscuro, unas escaleras que bajan. Entras en un mundo completamente diferente al tuyo. El fumadero es pequeño, mal ventilado, iluminado solo por un par de lámparas de aceite humeantes. El olor del opio quemándose es espeso, casi tangible. Hay una docena de personas tumbadas en camastros a lo largo de las paredes. Marineros chinos, principalmente. Algunos europeos también. Prostitutas, criminales, los desperdicios de la sociedad victoriana, todos mezclados en esta cueva subterránea. Pagas tu dinero, te dan una pipa, te tumbas en un camastro que probablemente no ha sido limpiado en meses y fumas. Al principio no pasa nada, solo el sabor extraño, dulzón pero amargo, del humo. Luego, gradualmente, el mundo comienza a cambiar. Los bordes se suavizan, los sonidos se vuelven distantes, tu cuerpo se siente pesado, hundido en el camastro, pero tu mente comienza a flotar, y entonces vienen las visiones. No son como los sueños normales, son más vívidas, más controladas, o al menos te sientes como si tuvieras algún control sobre ellas.
Puedes seguir un pensamiento, una imagen, desarrollarla, explorarla, antes de que se transforme en otra cosa. Ves colores que no tienen nombre. Oyes música que nunca ha sido compuesta. Sientes emociones que no pueden ser descritas con vocabulario ordinario. Es como si las puertas de la percepción, para usar una frase que se volverá famosa mucho después, se abrieran de par en par. Y piensas, esto es lo que los poetas han estado intentando capturar. Esta es la fuente de la verdadera creatividad. Pasas horas allí, o tal vez días. El tiempo ha perdido significado. Cuando finalmente sales, tambaleándote hacia la luz gris del amanecer, te sientes transformado, iluminado. Como si hubieras visto algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Regresas a tu vida normal, a tu casa elegante, a tus amigos respetables, e intentas contarles sobre tu experiencia, pero las palabras parecen inadecuadas, torpes, incapaces de transmitir la intensidad de lo que experimentaste. Así que decides que necesitas regresar, solo una vez más, para intentar capturar esa experiencia, cristalizarla en poesía o prosa. Y así es como comienza, no con una decisión de volverte adicto, sino con la búsqueda de la inspiración, con la creencia de que el arte requiere sacrificio, que el genio requiere riesgo. Esta era la narrativa que muchos escritores y artistas de la época se contaban a sí mismos, que el opio era una herramienta, un medio para un fin, una forma de acceder a territorios mentales que de otro modo permanecerían inexplorados. Y a veces producía arte genuino, no podemos negar eso. Kubla Khan existe. Las confesiones de De Quincey existen. Hay pasajes en la obra de estos escritores que tienen una cualidad visionaria, una intensidad de imaginería que tal vez no habrían existido sin el opio. Pero el precio era monumental. Coleridge escribió menos y menos. De Quincey luchó durante décadas para completar cualquier cosa coherente. Otros simplemente desaparecieron en la adicción, sus talentos prometedores consumidos antes de que pudieran florecer. Y mientras tanto, en esos mismos salones literarios donde el opio era tratado como una musa romántica, nadie hablaba sobre los trabajadores de las fábricas que morían jóvenes de sobredosis. Nadie mencionaba a los bebés drogados hasta el silencio. Nadie conectaba su uso artístico del opio con la epidemia que estaba devastando a los pobres. Era como si existieran en universos morales completamente separados. El opio en las manos de un poeta era inspiración divina. El opio en las manos de un trabajador era debilidad moral. La hipocresía era tan perfecta que ni siquiera la reconocían como tal. Pero hubo excepciones. Hubo escritores que miraron la situación con más claridad. Elizabeth Barrett Browning, poeta aclamada, esposa de Robert Browning, fue adicta al opio durante gran parte de su vida. Comenzó tomándolo para el dolor después de una lesión en la columna. Continuó tomándolo durante décadas. Pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, ella no romantizó su adicción. En sus cartas privadas, escribió honestamente sobre la trampa en la que estaba atrapada, sobre cómo odiaba depender de la sustancia, sobre cómo la hacía menos productiva, no más, sobre cómo los sueños inspirados eran mayormente ilusión, y lo que realmente producía era estupor y tiempo perdido. Cuando leyó las confesiones de De Quincey, su respuesta fue compleja. Admiró la prosa, reconoció la honestidad brutal, pero también vio la peligrosa seducción de la narrativa. La idea de que el sufrimiento del adicto de alguna manera lo hacía más profundo, más interesante, más artístico. Mi corazón tembló de principio a fin, escribió después de leer Suspiria de Profundis. ¿Qué poeta es ese hombre? Cómo vivifica las palabras y las profundiza y les da un significado terrible. Pero también escribió sobre cómo el opio era ese demonio de veneno que la tenía atrapada. No había glamour en su descripción, solo reconocimiento amargo de una trampa de la que no podía escapar. Eventualmente, con el apoyo de su esposo, logró reducir su consumo significativamente. Nunca lo dejó completamente. El dolor que originalmente la llevó al opio nunca desapareció, pero encontró un equilibrio más sostenible. Su honestidad sobre el opio era rara entre los escritores de su época. La mayoría prefería la narrativa romántica. El poeta torturado, el genio autodestructivo, la musa que exigía sacrificio, porque esa narrativa era más interesante, más vendible,
más acorde con cómo querían verse a sí mismos. Y luego está el elemento del orientalismo, la fascinación victoriana con el este y cómo se entrelazaba con el opio. Los fumaderos chinos del East End eran vistos con una mezcla de horror y fascinación exótica. En la imaginación popular británica, representaban algo misterioso, peligroso, seductor, lo otro oriental que podía corromper la virtud británica. Los escritores sensacionalistas producían historias sobre jóvenes inocentes, generalmente mujeres de buena familia, que eran seducidas hacia estos fumaderos y perdidas para siempre en las profundidades del vicio oriental. Era pornografía moral disfrazada de advertencia pública, y contenía una ironía absolutamente deliciosa. Gran Bretaña estaba forzando opio a China con cañoneras, destruyendo la sociedad china en el proceso, pero en casa, los británicos estaban aterrorizados de que los inmigrantes chinos fueran a corromper a los británicos con opio. La lógica era tan retorcida que casi se convierte en arte, pero revelaba algo más profundo: la ansiedad victoriana sobre el imperio, sobre si el contacto con las culturas inferiores que estaban colonizando podría de alguna manera contaminarlos, sobre si los colonizadores podrían volverse como los colonizados. El opio se convirtió en un símbolo de esta ansiedad. Era un producto imperial, cultivado en la India británica, pero también era visto como amenaza oriental. Era británico, pero también extranjero. Era medicina respetable, pero también vicio degradante. Contenía todas las contradicciones del imperio victoriano en una pequeña semilla de amapola. Para finales del siglo XIX, la narrativa del poeta romántico inspirado por el opio estaba empezando a desmoronarse. Demasiados talentos desperdiciados, demasiadas vidas arruinadas, demasiadas promesas incumplidas. Los nuevos poetas, los victorianos tardíos, los modernistas tempranos, miraban a Coleridge y de Quincey con sentimientos mezclados. Admiración por el arte, pero también reconocimiento de que el precio había sido demasiado alto. Y lentamente, muy lentamente, la actitud social hacia el opio comenzó a cambiar, no solo por razones morales, también por razones prácticas. La adicción masiva era un problema social que ya no podía ignorarse. Las leyes comenzaron a restringir la venta. Los médicos comenzaron a recetar con más cuidado. Para 1920, el opio finalmente sería clasificado como droga peligrosa, su venta severamente restringida. Pero para entonces, toda una era había pasado. La era cuando el opio era más barato que el pan, cuando los poetas lo bebían buscando visiones, cuando imperios lo usaban como arma, cuando la sustancia más adictiva conocida por la humanidad fluía libremente por una sociedad que había construido su prosperidad sobre ella y luego fingía sorpresa cuando esa prosperidad tenía un costo humano terrible. Ahora, mientras esta noche se acerca a su fin, considera el contraste completo que hemos explorado. El opio en todas sus manifestaciones victorianas, desde arriba hasta abajo de la escala social, y lo que ese contraste revela sobre la sociedad que lo producía, lo vendía y lo consumía. En Whitechapel, el opio es supervivencia. Es la forma de seguir funcionando cuando tu cuerpo ya debería haberse rendido. Es la forma de hacer que el hambre duela menos. Es la forma de dormir a pesar del frío y el ruido y la desesperación constante. No hay nada romántico en ello. Es simplemente lo que haces para sobrevivir otro día. En Kensington, el opio es respetabilidad. Es medicina prescrita por doctores con buenos modales. Es la forma en que las damas de clase media soportan el tedio sofocante de sus vidas restringidas. Se toma discretamente, de frascos elegantes, y nadie lo menciona en voz alta. Es parte de la rutina diaria, como el té de la tarde, pero menos visible. En los fumaderos del East End, el opio es escape total. Es la rendición a la fantasía, la disolución del yo en el humo dulzón. Para los marineros que han visto demasiado, para las prostitutas que necesitan olvidar sus noches, para los criminales que viven al margen. Es abandonarse completamente, aunque sea por unas horas. Y en los salones literarios, en los estudios de los poetas, el opio es arte, es inspiración, es la llave que abre las puertas de la percepción, es la musa exigente que requiere sacrificio, pero promete genio, es romántico, trágico, profundo. Mismo opio, mismas moléculas químicas alterando los mismos receptores cerebrales, pero significados completamente diferentes, dependiendo de quién lo consume y por qué. Y tal vez esa es la lección más profunda de toda esta historia,
que las sustancias no tienen significado inherente. Les damos significado. Las envolvemos en narrativas, las convertimos en símbolos de lo que queremos o tememos o aspiramos a ser. Para los victorianos, el opio se convirtió en un espejo que reflejaba todas sus contradicciones. Su moralismo público y su hipocresía privada. Su fe en el progreso y su disposición a explotar sin piedad. Su admiración por el genio artístico y su incomodidad con el sufrimiento que a menudo lo acompaña. Era una sociedad que proclamaba valores cristianos mientras drogaba a una nación entera para beneficio comercial, que hablaba de la dignidad del trabajo mientras mantenía a sus trabajadores sedados, que celebraba a los poetas visionarios mientras ignoraba que esos poetas estaban lentamente suicidándose con drogas. Las contradicciones eran tan enormes que deberían haber sido insostenibles, pero de alguna manera la sociedad victoriana las mantuvo en equilibrio durante décadas, mediante la compartimentación, mediante la negación selectiva, mediante la construcción de narrativas cuidadosas que permitían que diferentes verdades coexistieran sin tocarse nunca. El opio del trabajador no era el mismo que el opio del poeta, aunque químicamente fueran idénticos, porque uno era debilidad moral y el otro era búsqueda estética. Uno era problema social y el otro era expresión de genio. Y mientras estas categorías se mantuvieran separadas en la mente colectiva, el sistema podía continuar. Pero eventualmente, las categorías colapsaron. Eventualmente se volvió imposible ignorar que el opio era el opio, sin importar quién lo consumiera o por qué razones nobles o desesperadas lo justificara. Los reformadores sociales comenzaron a documentar el alcance del problema. Las estadísticas de mortalidad se volvieron demasiado obvias para ignorar. Los médicos comenzaron a entender mejor la naturaleza de la adicción. Y lentamente, dolorosamente, la sociedad británica tuvo que confrontar lo que había estado haciendo durante décadas. No fue un despertar moral repentino. Fue un reconocimiento gradual, reluctante, de que tal vez, solo tal vez, una sociedad construida sobre la adicción masiva no era sostenible a largo plazo. Las regulaciones llegaron en oleadas. La Ley de Farmacia de 1868, la Ley de Venenos de 1908, finalmente, la Ley de Drogas Peligrosas de 1920, cada una apretando un poco más las restricciones, cada una reconociendo un poco más la realidad del problema. Y con las leyes llegaron cambios culturales. El opio dejó de ser la panacea universal, dejó de ser socialmente aceptable admitir que lo usaba regularmente. Los poetas dejaron de romanticizarlo tan abiertamente. Los médicos dejaron de recetarlo tan casualmente. Para mediados del siglo XX, el Londres saturado de opio que hemos explorado esta noche había desaparecido. Se había convertido en historia, en curiosidad victoriana, en algo que leemos sobre y nos preguntamos cómo fue posible. Pero las lecciones permanecen, sobre adicción, sobre hipocresía, sobre cómo las sociedades pueden colectivamente cerrar los ojos ante sus propias contradicciones cuando es conveniente hacerlo. Piensa en los escritores una última vez, en Coleridge, componiendo visiones en trances de opio, pero incapaz de terminar la mayoría de sus proyectos, en De Quincey, convirtiendo su adicción en arte, pero nunca escapando de ella, en Elizabeth Barrett Browning, luchando honestamente contra una dependencia que odiaba pero no podía romper. ¿Habría sido mejor su arte sin el opio? Nunca lo sabremos. Es una pregunta contrafactual imposible de responder. Lo que sí sabemos es que el opio les dio algo, visiones, intensidad, material, pero también les quitó mucho. Tiempo, salud, relaciones, la capacidad de producir consistentemente. En algunos casos, la vida misma. Y tal vez esa es la trampa más cruel del opio y cualquier droga similar. La promesa de que te dará algo extraordinario. Acceso a territorios mentales normalmente cerrados. Alivio del dolor ordinario. Una pausa en el sufrimiento constante de la existencia. Y cumple esa promesa. Al principio, te da exactamente lo que prometió. Pero el precio oculto solo se revela después, cuando ya estás atrapado. Cuando descubres que la sustancia que te dio tanto ahora te está quitando todo. Y no hay forma de regresar al momento antes de que probaras esa primera dosis. Es una trampa antigua, y los victorianos cayeron en ella tan completamente, tan sistemáticamente, a través de todas las clases sociales,
que toda una época quedó marcada por ella. Es muy tarde ahora, o muy temprano, dependiendo de cómo midas el tiempo. Has viajado esta noche desde las calles de Whitechapel hasta los campos de batalla de China, desde los estudios de los poetas hasta los fumaderos del East End. Has visto el opio en todas sus formas victorianas: medicina, droga, arma, musa. Has visto una sociedad que construyó su prosperidad sobre la adicción, la propia y la de otros, y que luego tuvo que confrontar lentamente, dolorosamente, lo que había creado. Y tal vez, mientras te hundes finalmente en el sueño, puedes reflexionar sobre cuánto ha cambiado y cuánto permanece igual. Las sustancias son diferentes ahora, las narrativas son diferentes, pero los patrones humanos básicos, la búsqueda de alivio, la trampa de la adicción, la hipocresía social, la explotación comercial del sufrimiento humano, esos patrones persisten. El opio era más barato que el pan en el Londres victoriano, y esa simple verdad económica reconfiguró vidas, destruyó familias, inspiró arte, alimentó imperios y finalmente forzó a toda una sociedad a mirarse en el espejo y enfrentar lo que veía allí. No fue un reflejo halagador, pero al menos, eventualmente, miraron. Descansa ahora. Deja que estas historias de opio y adicción, de poetas y trabajadores portuarios, de imperios e hipocresía, se asienten suavemente en tu mente. Deja que se conviertan en parte de ese vasto tapiz de historia humana, hermosa y terrible, noble y despreciable, inspiradora y deprimente, todo al mismo tiempo. El siglo XIX fue una época extraordinaria, una época de progreso vertiginoso y explotación brutal, de genio artístico y miseria masiva, de imperios que conquistaban el mundo mientras se drogaban para soportarlo. Y el opio estaba en el centro de todo, más barato que el pan, más adictivo que el amor, más destructivo que la guerra, y más revelador sobre la naturaleza humana que cualquier espejo. Buenas noches.